Buenas noches a todos. Agradecer a la Academia Nacional de la Medicina por la invitación y no quería desaprovechar la oportunidad de agradecer la organización de eventos como estos que tocan temas de adulto mayor, porque sabemos que el nuevo desafío de los sistemas de salud y de sociedad que estamos enfrentando en los últimos años es realmente el envejecimiento poblacional, y esto nos enfrenta a un montón de retos, y es oportuno, es importante que se desarrollen estos temas en espacios académicos como este. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el desarrollo de la geriatría en las Fuerzas Armadas, la experiencia que estamos teniendo en estas instituciones, los desafíos a los que nos estamos encontrando y cómo los estamos superando. Bueno, cuando hablamos de población adulta mayor, una cosa bastante importante que tenemos que conocer es que es muy heterogénea, porque yo puedo hablar de un adulto mayor de 80 años que está educado en salud, que tiene acceso a un sistema de salud organizado, que puede tener una o dos o tres comorbilidades, ¿no? Hipertenso, diabético incluso, osteoartrosis, pero que manejada adecuadamente, él consciente de sus enfermedades con acceso a un sistema de salud organizado, a los 80 años tiene está todavía sin dependencia, está independiente y puede manejar aspectos de una calidad de vida adecuada, puede incluso hasta desarrollar actividades laborales. Pero también hablo de adulto mayor cuando me pueda referir a quizás una persona de no tan avanzada edad, 67 o 68 años, pero no educado en salud, sin acceso a un sistema de salud adecuado, apropiado, diabético, con todas las complicaciones crónicas que esta enfermedad acarrea, que por lo tanto ya a sus 67 años tiene polineuropatía, quizás un sobrepeso que lleva una osteoartrosis de rodilla, una diabetes que ha generado además retinopatía y que definitivamente va a generar dependencia y por lo tanto tampoco va a tener, como no tiene educación en salud y no tiene acceso a un sistema de salud adecuado, va a generar un deterioro en calidad de vida, ¿no? Conociendo esto en geriatría, se han desarrollado estrategias que se permitan adaptarse a estas necesidades múltiples de la población adulta mayor tan heterogénea. Estas estrategias han sido el tener un abordaje integral a través de nuestra valoración geriátrica integral, nuestra herramienta, que nos permite tratar de encontrar mayor cantidad de problemas y poder dimensionar de mejor manera el problema. Siempre trabajamos en equipo, tenemos disciplinas profesionales que son nuestras aliadas, que nos permiten optimizar las habilidades diagnósticas de todos estos problemas que muchas veces van más allá del problema clínico, como muy bien lo dijo el doctor Penny, y así también nos dan mejores oportunidades de intervención. Para poder atender a este paciente en sus múltiples necesidades, yo tengo que tener servicios de salud que los puedan asistir cuando están agudamente enfermos, que los puedan rehabilitar cuando se ha iniciado el proceso de discapacidad y que si esta ya se dio y es irreversible, que pueda asistirlos en domicilio para tratar de educar su medio entorno y hablar de este concepto tan mencionado que es calidad de vida. En todas estas oportunidades de intervención, yo siempre como geriatra priorizo la funcionalidad. Estos modelos de atención que ya se desarrollaban en el mundo entero fueron visitados por gente de Fuerzas Armadas que quisieron copiarlo y traerlo a nuestra realidad. Fue así que más o menos en los años 70 o 80 empezaron a mandar a algunos de sus asistentes que estaban interesados en el tema y empezaron a desarrollar geriatría en las Fuerzas Armadas. Las fechas más o menos comentan que en el año 83 en la Fuerza Aérea se creó un primer consultorio de geriatría que luego en 5 años se convirtió en hospital de día y empezó a tener asistencia en camas hospitalarias. Más o menos, años más, también empezó a tener el naval, consulta externa, el militar y la policía. El desarrollo en realidad ha sido bastante rápido porque estamos hablando de 80 para adelante, 30 años, y sin embargo ya se cuenta a nivel del hospital
en el Ejército con un hospital militar geriátrico, con un edificio independiente. Es un hospital nivel 2 que queda en Chorrillos, muy aparte del Hospital Central Militar. Lo mismo ha pasado con el Hospital Geriátrico San José, que también tiene otro edificio externo, esto es en San Miguel, independiente del Hospital de la Avenida Brasil. Dentro de lo que es el Naval y la Fuerza Aérea, nosotros tenemos nuestra unidad de hospitalización todavía dentro del Hospital Central FAP, les voy a explicar por qué, pero todas nuestras otras áreas, secciones de atención geriátrica, ya tenemos también un edificio independiente y propio que queda 8 cuadras del Hospital Central. Mientras que en el Centro Médico Naval, si bien es cierto todavía está dentro de los límites del hospital, pero también ya el área de consulta externa y de rehabilitación tiene una estructura propia. Bueno, ¿cómo es la logística de las Fuerzas Armadas para la atención geriátrica? Todas las instituciones mencionadas, FAP, Naval y la Policía, cuentan con unidades diseñadas para la atención del paciente agudo. La conocemos como Unidad Geriátrica de Agudos. El Hospital de la Policía incluso tiene 40 camas para esta atención, el Militar 20, nosotros 16, Naval 20 también. Incluso la Policía y el Militar, una unidad de emergencia en estos hospitales nivel 2. Acá quería detenerme, ¿no? Si bien es cierto, tiene mayor cantidad de cama, ellos mismos mencionan que su gran dificultad es que como son hospitales nivel 2, no tienen una unidad de cuidados intensivos, no tienen la logística en cuanto a imágenes y laboratorios completos, por eso su nivel de resolución es no tan compleja. Pacientes que están medianamente críticos o críticos son referidos a esos hospitales grandes. Mientras que esa ha sido la razón por la cual en la Fuerza Aérea y en el Naval no nos mudamos de los hospitales grandes, porque sabemos que vamos a necesitar en una población tan vulnerable como es la adulta mayor, de tener a la mano de intensivistas, de otras especialidades de apoyo, de medios logísticos, ¿no? Entonces, hemos querido mantenernos dentro de los hospitales grandes. Todos los centros militares cuentan con consulta externa, y ahí el militar y la policía, y además dentro de su estructura están teniendo consultas especializadas por otros especialistas afines para patologías comunes en adulto mayor. Me fue grato encontrar que el militar ya tiene 12 especialistas, endocrinólogos, neurólogos, psiquiatras que están trabajando dentro del Hospital Militar Geriátrico, y esto está muy bien porque la perspectiva que está teniendo la geriatría en el mundo es la subespecialización. Hoy por hoy contamos en Estados Unidos con el oncólogo geriatra, en Costa Rica el Centro Nacional de Geriatría está motivando a que sus geriatras hagan una segunda especialidad, y en el centro de Costa Rica encontramos al psiquiatra geriatra, al neurólogo geriatra, al gastroenterólogo geriatra, al cardiólogo geriatra, y así eso vamos. Entonces, el que ahora los geriatras tengan tan de cerca otras especialidades va a motivar realmente a desarrollar ese otro espacio. Y en el Perú ya tenemos cardiólogos geriatras, emergencistas geriatras, endocrinólogos geriatras, internistas geriatras, y eso también es bastante grato. La unidad de rehabilitación, a la cual van y se pone mucho énfasis, porque aquel paciente que ya inicia el proceso de discapacidad, nosotros tratamos de devolverlo a la funcionalidad, la llamamos como hospital de día, y en el militar se la conoce como clínica de día. También cuentan todos los hospitales de Fuerzas Armadas, lo mismo las unidades de visita domiciliaria, destinada a los pacientes, como les comenté en un principio, que ya tienen una discapacidad establecida sin potencial de recuperación, y por lo tanto tenemos que nosotros adaptarnos a ellos y educar su medio entorno para que tengan parámetros de calidad de vida a pesar de su dependencia. La Fuerza Aérea hace 6 años además ha aperturado la unidad de cuidados paliativos, y hoy por hoy puedo decir que es la única unidad que hace cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos, y se está teniendo una experiencia bastante importante. Y el Hospital Militar Geriátrico, en esta nueva infraestructura que tiene 76 camas de larga estancia, es decir, casa de reposo, que no debería ser el nombre adecuado, ¿no? Bastante importante también esta nueva experiencia. Me comentan que el Hospital Naval, dentro de sus 20 camas de hospitalización, ya tienen 8 destinadas también a cuidados paliativos, y están yendo a tener una unidad de cuidados paliativos en pronto plazo.
Nuestra gran estrategia, ¿no? Tenemos profesionales de la salud aliados y eso es muy importante si estoy planteando unidades que tienen como objetivo hacer rehabilitación, recuperación funcional. En Fuerza Aérea tenemos terapistas físicos, ocupacionales, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, odontólogos geriatras, terapistas del lenguaje, podólogos, ¿no? Y últimamente nos es grato contar con terapistas respiratorios, que definitivamente el apoyo de ellos durante la hospitalización es bastante importante. Y bueno, todos, unos más, unos menos, cuentan con el equipo interdisciplinario, pero no solamente es contar con el equipo, sino el de trabajar continuamente nos permite desarrollar estrategias de trabajar interdisciplinariamente, de ir sumando conocimientos, sumar esfuerzos, proponernos objetivos comunes, discutirlos y poder sacar adelante al paciente. Bueno, ¿cómo es que funciona? ¿Cuál es el marco normativo de las Fuerzas Armadas? Ya por los años 80, 70, digo yo, en el cual el gobierno empezó a decir que todas las entidades públicas deberían empezar a gestionar fondos que garanticen la atención de salud de sus empleados, se diseñó el Fondo de Salud del Personal Militar de Fuerzas Armadas. Con las últimas modificaciones en Ley de Salud, se ha creado el 2010 dentro del marco de aseguramiento universal de la salud las instituciones llamadas IAFAS. ¿Y qué es esto? Son todas aquellas, es el nombre que se les está dando a todas aquellas instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, ¿no? Tantos públicas como privadas, es decir, se les da este nombre a aquellas empresas que van a administrar estos fondos que se empiezan a recolectar. Y el 2013 se considera IAFA o se pone bajo esta condición al SIS, Seguro Integral de Salud, al Seguro Social de Salud, a las EPS y a todos los fondos de aseguramiento de salud de las Fuerzas Armadas, es decir, que tienen la misma categoría y esto es importante porque les está dando la misma normativa y las mismas entidades reguladoras. O sea, hoy por hoy estos fondos de las Fuerzas Armadas tienen que rendir cuentas a la SUNASA y tienen que regirse bajo las normas del Ministerio de Salud. Me parece esto muy importante. Entonces, estas IAFAS tienen como obligación o como responsabilidad controlar que las prestaciones de salud se hagan en forma eficiente, oportuna y de calidad. Y además son organismos corresponsables, es decir, ellos deben regular, gestionar los fondos, pero además asumir la responsabilidad con las instituciones prestadoras de servicios de salud para lograr que se cumpla este objetivo. Y además, si consideraría, por ejemplo, una IPRE, una entidad prestadora de salud de la Fuerza Aérea, es el Hospital Central FAB, ¿no? Una IPRE de salud es el Rebagliati y la Almenara, ¿no? Y además, si es que estas entidades prestadoras, si estas IAFAS consideran que sus entidades prestadoras de servicios de salud no tuvieran la suficiente cobertura, puede hacer convenios, la Fuerza Aérea podría hacer convenios con el Salud o con clínicas, también con instituciones privadas, para poder satisfacer esas necesidades. Eso dice la norma. ¿Cómo es que se financian estos seguros militares? Hay un aporte del Estado. El Estado aporta 6% de la remuneración mensual del militar en actividad y en retiro. Es el principal ingreso, que es fijo mensual. Pero además se están gestionando formas de copago. Y acá los copagos son diferentes para cada institución armada. Por ejemplo, ¿no? Tanto la Fuerza Aérea como el Ejército Peruano tiene un monto de copago que es en realidad bastante bajo, 33 soles en el caso de la FAB, que garantiza la atención de salud del esposo y los hijos, 15 soles en el Hospital Militar. El Naval, qué pena que no salga, pero es un porcentaje deducible, no tiene un copago mensual, pero tiene un porcentaje que va desde el 10, 20, 30% del gasto en salud y que va a depender el porcentaje del tipo de familiar que se atiende y así también como del tiempo en el cual se ha retirado el efectivo militar. Acá me llama la atención y me sorprende gratamente, entre comillas, que la policía tenga una cobertura del 100% de su personal en actividad y en retiro y de todos sus familiares, esposas, viudas, hijos menores de 28 años, padres, sin límite de gasto. Mientras que la Fuerza Aérea y Naval, todos tenemos un límite de 20.000 soles y luego se reajusta si es que el gasto es mayor. Por ejemplo,
Si este fondo de salud para la esposa llega a un máximo de 20.000 soles al año, ¿no? Se van reajustando los porcentajes de copago y tiene un límite de atención de 40.000 soles al año, que es una cifra importante, pero si el cónyuge o el familiar gasta más de 40.000 soles, todo el gasto adicional se paga, ¿no? Para padres, lo he querido recalcar porque es la población adulta mayor que nos interesa, el límite de atención es 15.000 soles y luego se pasa a una cobertura adicional de 15.000 donde se reajustan los porcentajes, pero tiene un límite más inferior que es de 30.000 soles. Es la forma en que se financian los seguros militares. Bueno, acá quería comentar con ustedes algunos datos importantes. Esta es la estadística de la población naval para 2014, donde, como no se veía muy bien, era foto de un documento, les he graficado acá. La población del naval para septiembre del 2014, menor de 9 años, varones y mujeres, eran del 8%. De 20 años hasta 20 años, 5% para mujeres, 6% para varones. De 20 a 40, 11% para mujeres, 14% para varones. Me voy acá. De 60 a 90 años, el 16% son mujeres y el 16% son varones, lo que me hace un total que el 32% de la población naval para el 2014 eran mayores de 60 años. ¿No? Y llamó la atención porque estamos hablando de que para el Instituto Nacional de Estadística el 9.4% de la población en el 2014 eran adultos mayores y recién se proyecta que para el 2050 se va a llegar a un 22.8%. Realmente ese porcentaje me asustó porque en mi hospital, en la FAP, yo manejaba una estadística del 18% de envejecimiento. Así que me fui a buscar datos para julio del 2016. La población total llega a 140.000 FAPs, ¿no? De los cuales son menores de 60 años, 84.600, el 60%. 39.6% de la población FAP tiene más de 60 años, ¿no? Me asustó la cifra. Y si estamos hablando de financiamiento, por ejemplo, tengo datos del 2014 de la policía, ¿no? Donde me hablan de que la población total policial, 769.280, titulares, es decir, gente que financia el seguro de salud, 182.000. Y familiares, gente que gasta el fondo de salud, 586.000. Esto quiere decir que el 76% no aporta y sin embargo consume fondos de salud en la policía. Para la Fuerza Aérea, ¿no? Esta proporción es que el 12% es gente titular que tiene un fondo fijo y el 88.3% es gente familiar que va a tener el sistema de copago. Y aquí quise poner una magnitud: los adultos mayores titulares y familiares de la población FAP son el 40%, ¿no? Bueno, tengo este perfil del boletín que publicó la Oficina de Estadística y Epidemiología de la FAP en mayo de este año, donde habla de la dinámica de la atención ambulatoria de la etapa adulta mayor. Y ellos nos colocan que el 52% de la consulta ambulatoria corresponde a mayores de 60 años, ¿no? Estamos hablando de consulta ambulatoria, consultorios externos. Y este cuadro me gustó mucho porque nos habla de cuál ha sido la progresión de esta demanda de consulta ambulatoria en los 10 últimos años en la población adulta mayor, todos los años creciendo, ¿no? Y me sorprendió mucho más esto, ¿no? Esta es la estadística de un piso de medicina durante todo el 2015 del Hospital de la Fuerza Aérea. La cantidad de pacientes menores de 20 años, 5%, bueno, es medicina, 6% de 21 a 40 años, 23% de 41 a 60, 33% de 61 a 80, 33% mayores de 80. O sea, ¿qué quiere decir? Que en hospitalización el 66% de los hospitalizados son adultos mayores y con este 33% importante de mayores de 80 años. Y el mismo hincapié decía cuando ponían este dato, ¿no? Gente de más de 80 años, con mucha mayor comorbilidad, con mucho mayor grado de discapacidad, que definitivamente nos enfrenta un desafío en la atención hospitalaria también. Bueno, ¿qué dificultades tenemos? Ya termino. Definitivamente este crecimiento poblacional que nos ha aumentado tremendamente la demanda,
con una circunstancia en que los recursos económicos están siendo tan escasos, nos está dando limitaciones en cuanto a infraestructura y a recursos humanos, nos está generando que hoy por hoy en nuestros servicios también ya haya aumentado el tiempo de espera. Cuando yo entré hace 11 años a la Fuerza Aérea, podía darme el lujo de citar al paciente en 15 días, en una semana, cuando iniciaba tratamientos que necesitan monitoreo, como warfarina, antidepresivos, antidemenciales, etcétera. Hoy por hoy no me puedo dar ese lujo. Mi tiempo de cita en espera es de 2 meses y medio, por más que el paciente requiera una atención más pronta. Entonces eso está generando demanda insatisfecha. Además, la sobrecarga de labor asistencial que estamos teniendo es increíble. Empezamos a trabajar 8:30 y a veces, con las disculpas del caso, no he ido al baño hasta las 2 y trabajo así. Está generando que estamos descuidando actividades preventivo-promocionales y eso realmente está muy mal. Y no estamos teniendo, a pesar de la casuística que tenemos, de la experiencia que se tiene, tenemos muy poco tiempo para dedicarlo a la investigación, que es una de nuestras falencias, ¿no? Y el otro tema es que la población que estamos atendiendo en mayor proporción es paciente adulta mayor dependiente, frágil, que era lo que justamente tratábamos de evitar. Y hay otro tema que no quería dejar de tocar, y con esto creo que termino, me sorprende negativamente o no gratamente el hecho de que estamos cada vez aumentando la vulnerabilidad social de la población que atendemos. No sé qué es lo que pasa, si es el crecimiento poblacional, el gran envejecimiento el que está teniendo esta población, el hecho de que la cuidadora principal, que por lo general era la hija que no trabajaba, o la hija soltera, o la esposa que ahora sí trabaja, nuestros regímenes laborales en los cuales trabajamos 12 horas, 10 horas, que ya no nos permiten tener tiempo en casa y cuidar al adulto mayor, el hecho del desconocimiento, porque a veces se asume como normal cosas como que el adulto mayor se caiga, que el adulto mayor se olvide, que el adulto mayor se vea, que no recuerde, etcétera, que se asume como proceso de envejecimiento normal y no es así, son patologías que se deben intervenir, o es el tema de la insensibilidad de la sociedad que estamos teniendo ante estas circunstancias, ¿no? ¿Qué proyecciones tenemos? Muchas. El tema de desarrollar ya unidades de demencia, de fragilidad, de caída, de intervención nutricional, tratar de generar estrategias de prevención de discapacidad y promoción de la salud, pero mientras no tengamos mayor recurso y mayor financiamiento, eso va a ser un poco limitado. Gracias. Muchas gracias, doctor Mara. A continuación tendremos a la doctora Rosana Paza, quien nos hablará de políticas en e-salud.